Hola, preciosa miel del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor siempre es y será el Espíritu Santo de Dios, para él siempre sea todo honor y gloria. Amén. El tema que el Señor nos ha prestado para consejo de vida eterna se va a llamar luz en un tiempo de tinieblas, y lo vamos a estar basando en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y dice el Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Son tres cosas las cuales el Señor nos demanda en este consejo para vida eterna. Vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Guíanos con tu justicia, Señor. Háblanos con tu poder a través de tu preciosa y santa palabra, Señor. Redarguye los corazones, Señor, cada día, Señor. Y guíanos, Señor, por el camino santo, por el camino estrecho, Padre. Te pido, Señor, que sigas, Señor, martillando nuestros corazones, Padre, para que sigamos, Señor, viendo tu palabra, Señor, como aquella palabra que nos va a libertar, Señor, de la condenación eterna. También, Señor, a esta hora reconozco que no soy nada ni nadie, que simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Padre. Y que seas tú, Señor, dirigiéndonos con tu Espíritu Santo. Para ti siempre sea honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Vamos a ver este consejo para vida eterna. Son tres cosas que el Señor nos está pidiendo a través de este profeta menor llamado Miqueas, amados. Y le tenemos que prestar mucha atención a este consejo, amén, porque son tres cosas que aquí nos está pidiendo el Señor a su mies, a sus hijos, a los que le creen, a los que se han decidido por él, amén. Entonces, la primera dice aquí la palabra de Dios a través de Miqueas, dice que es hacer justicia. Hacer justicia, ¿qué querrá decirnos el Señor aquí? Dice la palabra de Dios que nadie se puede justificar porque todos somos pecadores. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando usted y yo pecamos, ¿quiénes somos sin Cristo? ¿Y quiénes somos cuando seguimos caminando con Cristo? Somos pecadores, pero tenemos que arrepentirnos del mal camino y seguir valientes y esforzados tomando la cruz diaria y seguir a Cristo. Amén. Entonces, amados, nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie, por muy bueno que éste parezca ser, por muy bueno que usted sea, por muy buenas obras que usted y yo hagamos, eso no nos va a salvar, porque la obra mayor la hizo Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. A esto el Señor se está refiriendo cuando nos dice hacer justicia. Que nos enfoquemos en Jesucristo. Él es la justicia. Entonces, ¿quién es más la justicia? El Evangelio de Cristo. La fe que usted decide por Cristo. Y la paz que usted recibe de Cristo. Eso es hacer justicia. Y son cosas que el Señor nos está demandando a la mies. Porque sin la justicia de Dios no podemos nosotros ser salvos. Amén. La segunda cosa, amados, que el Señor aquí nos... antes de continuar, quiero leer el Salmo 14, en versículo 1 al 3. Por favor, aquí rapidito, porque no lo quiero pasar por alto, porque es importante para nosotros. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el 3 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice el Salmo 14, del 1 al 3. Entonces, amados, nosotros sin Dios somos necios en el corazón. Y no hay ni uno que tenga entendimiento para hacer el bien, para buscar a Dios. Entonces, como la palabra de Dios nos dice aquí, que se desviaron, se han corrompido, ¿cierto? No hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni uno. Entonces, cuando el Señor ve esto, que la humanidad sin Dios no puede lograrlo, es cuando Él viene
y se entrega a sí mismo por nosotros a través de Jesucristo. Él se hizo hombre, dice la palabra. Esta revelación solamente te la va a entregar el Espíritu Santo, porque el espiritual lo va a entender, pero el hombre natural que no dispone el corazón no lo va a entender. Y así vemos muchas sectas y así vemos muchas culturas hoy en día que no alcanzan a entender y a captar esta palabra, como le dijo Jesús cuando le hizo la pregunta a Pedro. Pedro, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro decía, no, otros decían, otros de los apóstoles, pues la gente dice que tú eres un profeta. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿y quién dices tú que soy yo? Pedro le responde, pues yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Jesús le responde, eso solamente te lo pudo haber revelado el Espíritu Santo, mi Padre. Amén. Entonces, amados, eso es, sin el Espíritu Santo, sin la revelación de parte de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador, nosotros no vamos a entender esta palabra. Ahora, vamos a seguir a la segunda parte de lo que nos está pidiendo aquí la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Amar misericordia. Amar misericordia quiere decirnos aquí el Señor, amados. Entendamos primero dos cosas, gracia y misericordia. La gracia de Dios considera al hombre culpable, dice la palabra, pero actúa a favor de él a pesar de que no lo merecemos. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Nosotros, amados, no merecíamos ser salvos, dice la palabra. Pero usted y yo, el Señor tuvo tanta misericordia, amados, que Él tomó el puesto de nosotros y a través de Jesús, Él vino a hacer la obra perfecta, la obra mayor. Por eso nadie se va a salvar por obras, sino recibe a Cristo en su corazón, en su vida y lo sigue como un fiel soldado, como un fiel discípulo de Cristo. No como un soldado o un discípulo que todavía va en el camino ancho y espacioso, el camino de Caín, que lo va a llevar a la vida de perdición. No, es aquel que se decide por Jesús a ir en el camino angosto. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir ahora misericordia? Se destaca, en la misericordia de Dios se destaca ¿quién? El carácter de Dios. El carácter de Dios, ¿cuál es ese carácter de Dios? Compasivo. Él es compasivo porque su amor es tan profundo por nosotros, por la humanidad. Amén. Que Él reconoce que somos impotentes, que somos tan débiles, tan pequeños, que somos polvo de la tierra, que Él en su gran amor y misericordia, en su carácter de amor y misericordia, Él reconoce que necesitamos porque nuestra impotencia humana no nos permite alcanzar la salvación. Entonces, Él viene con su gran misericordia y nos alcanza. Pero aquí el Señor, ¿qué dice aquí? Amar misericordia. ¿Qué quiere decirnos? Que nosotros amemos esa misericordia, que nosotros la apreciemos, que cada vez que el Señor nos da una oportunidad de respirar, de despertar, usted la abrace con agradecimiento. Porque aquí en Lamentaciones, capítulo 3, amados, versículo 23, dice el Señor, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así es, cada mañana usted tiene que reconocer que usted está vivo por la misericordia de Dios, porque Él tuvo compasión de usted por su gran amor y le ha dado otra oportunidad, otro chance. No hay que desaprovecharlo, no hay que abusar de la gracia de Dios, que saber que Él nos ama tanto y nos da misericordia día a día nueva, no abusar de esa gracia para ir a seguir pecando y creer que Dios no nos está mirando. Y también sabemos, amados, que este camino de Dios es una lucha espiritual, ¿sí? Que así como usted toma un día la decisión de salirse de las garras del enemigo, porque recordemos que Él es como león, dice la palabra, que se hace como león y está rugiendo, está buscando a quien devorar día a día. Y Él sabe que se le escapó de las garras esa alma, que era suya, pero ahora es de Cristo. Entonces Él está buscando cómo devorarla. Y usted tiene que tomar una decisión de no volver atrás, sino que de ser un fiel soldado de Jesucristo y continuar la batalla, valiente y esforzado.
Eso es amar misericordia. Y por ende, si usted ama a Dios, ama a su hermano y lo mira con misericordia. Pero aquí el Señor también nos está enfocando lo principal, a amar la misericordia de Dios, a mirarlo a Él, agradecidos. Amén, porque es nueva cada mañana. Ahora, ¿qué otra tercera cosa nos pide el Señor? Humillarte ante tu Dios, dice aquí. Dice humillarnos ante Dios. ¿Qué querrá decirnos el Señor, amados? Dice el Señor que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos nuestras fallas, porque nosotros no somos perfectos. El hecho de que usted y yo nos hayamos decidido por Cristo, nos hayamos humillado, nos hayamos arrepentido del mal camino, no quiere decir que usted y yo seamos perfectos, ¿cierto? El único perfecto es Él. Pero lo que está pidiéndote a ti y a mí es que nos humillemos y que nos humillemos todo el tiempo a Él, que reconozcamos que estamos tan necesitados de Él, que sin Él no podemos avanzar. Él quiere ese tipo de humillación, que ese es el tercer punto que nos está pidiendo acá. ¿Qué pide Jehová de ti? Que nos humillemos a Él, es el tercer punto. Entonces, es desear su perdón, es decirle, Señor, yo soy pecador, yo necesito de tu perdón. Yo necesito de que tú me ayudes, de que tú me auxilies. Yo reconozco que tengo tantos vicios aún. Yo reconozco que amo esto, que amo bailar, que amo, lo digo por mí, porque eso fue de ahí donde me rescató el Señor. Que amo el baile, que me apasiona esto. Pero Señor, yo no puedo sola. Pero yo también reconozco, Señor, porque he escuchado que para ti no hay nada imposible. Yo me acuerdo que yo le decía esas palabras a Jesús cuando yo volví a los pies de Jesús, cuando era aquella hija pródiga. Yo dije, Señor, tú sabes cuánto yo amo el baile. Y yo quisiera seguir como el trompo allá bailando, pero yo sé que eso a ti no te agrada porque hay cosas que tú quieres ir arrancando de mí, ese amor por la carne, por este mundo. Pero ayúdame. Y amados, es un testimonio muy bonito acerca de esto, que el Señor hizo en mi vida. Pero yo también tuve que poner de mi parte. Entonces el Señor quiere decirnos aquí, en humillarnos ante Dios, es que usted y yo lo busquemos en oración también. Que le clamemos, que le oremos, que le roguemos, que le imploremos, que le lloremos. Señor, ayúdame. Sin ti no puedo. Que usted sea humilde, que usted se humille a Él, que usted deje la arrogancia y el orgullo de que usted solo, de que usted sola puede. Solos no podemos, amados. Él es el único que nos puede mirar, porque Él reconoce que nosotros somos impotentes, que somos humanos, que somos tierra. Amén. Él quiere que usted y yo reconozcamos nuestras faltas para Él podernos ayudar. ¿Sí? Cuando usted lo hace, amado, usted está reconociendo que Él es el único que lo puede sacar de donde usted se encuentre, amado. Recordemos cuando Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios que le fue contado como justicia. Cuando usted está reconociendo sus pecados, amados, usted, amado, está diciéndole al Señor, yo soy un pecador, pero yo necesito de tu justicia, yo necesito de tu perdón, yo necesito, Señor, de tu misericordia, y Él está ahí para ayudarte, para hacerlo, porque Él está mirando ese corazón sincero, humilde, arrepentido. Amén. Entonces, a la palabra del Señor también nos dice, amados, en Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué querrá decirnos aquí el Señor? Que usted y yo, al humillarnos ante Él, amados, Él nos va a levantar el ánimo, nos va a levantar esa fuerza que usted y yo necesitamos para perseverar y seguir el camino que nos conduce a la vida eterna, el camino angosto, que cada día se va a hacer más angosto. Entonces, cuando el Señor me dio este título, Luz en un tiempo de tinieblas, quiere decir que si usted, amado, hace estas tres cosas que nos está hablando Miqueas 6:8, el Señor nos va a ayudar a mirar en este tiempo de tinieblas que estamos viviendo mundialmente, nos va a ayudar a mirar como miró Miqueas. Miqueas miró sin temor las tinieblas, amados, que estaban por venir.
Nosotros miramos que la palabra de Dios nos dice y se ha de cumplir, como dice Mateo 24. Léalo todo el capítulo, aquellos que están empezando en los caminos del Señor. Anímese, arriésquelo todo por Cristo. Y allí nos dice el Señor que van a venir señales y que se han de cumplir. Amados, estamos viviendo en un tiempo de tinieblas. Pero si usted, como hizo Miqueas, amados, mira sin temor esas tinieblas que se avecinan y que ya están, el Señor le va a dar ese temor de mirarlos a Él y no a las tinieblas. A las tinieblas usted las va a aprender a ignorar. ¿Saben por qué? Porque su fe está basada en Jesús. Su paz está reposando en Jesús. Entonces Él le va a ayudar y Él lo va a animar. Él le va a alegrar su corazón en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de ese tiempo difícil que estamos pasando la humanidad en ese tiempo antes de la venida de Jesús, porque se ha de cumplir la palabra. Amén. Entonces, amigo, hermano en el Señor, necesitamos mirar la verdadera luz que va a alumbrarnos en las tinieblas. ¿Cuál es esa verdadera luz? Jesucristo. Él es la verdadera luz que nos va a alumbrar en medio de las tinieblas, amados. Amén. Quiero decirles una visión que el Señor me entregó en oración hace pocos días. El Señor, mientras estaba yo orando, yo recuerdo que Él me estaba pasando una imagen. Era una imagen, de cuenta, como una escena, amados, como una escena de una película. De esa manera me la mostró el Señor, como una escena de una película. Y yo miraba que estaba hablando yo la palabra del Señor. En esa escena yo estaba hablando la palabra del Señor. Y mientras yo hablaba la palabra del Señor, en esa escena Él me mostró que Él iba caminando sobre muchas naciones. ¿Y cómo supe yo? Porque yo veía rostros de muchas caras, de muchas nacionalidades. No eran caras solamente de una sola nacionalidad, sino de muchas nacionalidades. Pero yo veía algo asombroso, la escena que el Señor me dejaba mirar. Y era que Él iba pasando, Él iba caminando por en esa escena, por en medio de esa multitud de naciones. Y nuestro amado Jesús, porque yo supe que era Él, yo lo veía que era Él. Él estaba allí caminando y todas las naciones estaban como en una tiniebla, amado, era una tiniebla. Pero Él iba caminando por esas tinieblas, en medio de ellas, y Él las alumbraba. Aquellas almas que habían tomado la decisión por Jesús. Entonces, amados, si usted tomó la decisión por Jesús, no regrese atrás. Sea como aquel soldado de Jesucristo, aquel soldado valiente, aquel soldado que tomó la decisión por Cristo y que no va a renunciar a Él. Tiene que ser usted muy valiente. Usted tiene que ser un soldado, pero de los buenos, no un soldado cobarde, que se va a cobardar. Amén. Yo les quiero leer en 2 de Timoteo, amados. 2 de Timoteo tengo por aquí apartado y solamente voy a tocar 3 puntos. 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice en el versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Ya lo hablamos? ¿Recuerdan? En la gracia es la que el Señor ya tuvo por nosotros y sigue teniendo por nosotros. Nosotros no debemos abusar de la gracia de Dios. O sea, que porque ya Dios nos perdonó, yo voy a seguir pecando. No. No tenemos que tomar en poco la gracia de Dios. La gracia de Dios es muy diferente a la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, las oportunidades que Dios le entrega todos los días. Pero la gracia de Dios es la que Él le entregó desde el momento que usted decidió por Él. Amén. Entonces, amado, el versículo 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, el número 3, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y el 5 dice: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Señor, aquí nos está hablando, amados, que nosotros tenemos que recordar que vamos a ser probados. Recordemos el Salmo 66, verso 10 al 12. Recuérdenlo, léanlo.
que el Señor nos va a probar. Nos va a probar de muchas maneras y algunas pruebas van a ser fuertes. También recordemos que una prueba es muy diferente a una tentación, ¿cierto? Entonces el Señor nos va a probar porque Él va a probar nuestro corazón, nuestro amor por Él, nuestra decisión por Él. Pero también las pruebas son para refinarnos como al oro, para sacarnos brillantes, ¿cierto? Para sacarnos fuertes y valientes. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que seamos soldados que estamos con Él y que ya no vamos a estar con el mundo, con Egipto, con el camino ancho y extenso, que es espacioso, pero que nos lleva al camino de Caín, a la muerte eterna, es decir, al infierno. El Señor quiere que usted y yo tengamos en cuenta que una vez escogiéndolo a Él, no podemos volver atrás, que no lo intentemos, que ¿para qué queremos volver atrás como el perro que se come el vómito o el animalito cochinito, el cerdito que se bañan, lo bañan y vuelve y se va otra vez al fango? ¿Para qué, amados? ¿Para qué? Es mejor amar a Dios, enamorarnos de Él, apasionarnos por Él, y Él nos va a ayudar, porque ese amor por Él es incomparable, amados, ¿sí? Es incomparable. Recordemos, amados, que la palabra de Dios debe ser enseñada sin levadura. Al principio nos puede parecer dura, pero esa palabra es la única que nos va a libertar las cadenas que el enemigo ha puesto en nuestra vida, que la misma carne ha puesto, que la misma cultura en la que crecemos ha puesto. Pero Él las puede liberar. Él es esa luz que va a alumbrar en las tinieblas y nos va a alumbrar y nos va a sacar de las tinieblas, como esa visión que el Señor me mostró. Amén. Y todo es para la gloria de Dios. Ahora, amados, quiero rapidito contarles aquel sueño que el Señor me entregó para hace rato ya, pero donde el Señor me lo recordó para testificar acerca de este canal, de este ministerio que el Señor pues abrió para nosotros, porque yo también me incluyo para nosotros, ¿cierto? Y era donde yo me veía, yo lo conté en aquel video donde yo hablé sobre mi autobiografía. Para aquellos que no lo han visto, les animo a que lo vean. Y allí estaba contando sobre un sueño, por eso me vestí un poquito así como estilo soldado. Y en aquel sueño yo me veía vestida de soldado y yo me veía con un uniforme de soldado. Y en la escena que yo me acuerdo en el sueño, yo estaba vestida de soldado, amados. Tenía en mi mano izquierda un escudo que me cubría de arriba de mi cabeza, me cubría hasta abajo mis pies. Y en mi mano derecha yo tenía una espada muy grande a mi mano derecha. Pero enfrente de mí había un ser. Él estaba vestido de soldado, pero su vestidura de soldado no era igual a la mía. La mía era verde como la de los militares que vemos aquí en la tierra. Así era igualita, pero era un color pino, como los pinos, como los árboles pinos. Era un color así intenso, verde intenso. Y yo me veía, mi vestidura era una falda larga hasta más o menos la mitad de mi pierna, ¿sí? Y debajo tenía unas botas muy largas. Yo las veía negras y brillaban. Y era un uniforme completo. Entonces yo veía aquel ser enfrente de mí que estaba vestido de soldado, pero él no tenía un vestido verde como el mío, uniforme verde, sino que era blanco. Y yo sabía que era de soldado porque yo le veía la figurita de uniforme, pero era blanco. Así se me presentó el Señor de esa manera. Y sus cabellos eran blancos, pero muy blancos como la nieve, bien blanca, bien hermosos. Sus cabellos eran largos como de anciano de años, ¿sí? Él era blancos. Y él estaba sentado y él tenía reposando sobre sus piernas un libro grande. Y no sé cómo lo supe, pero yo supe que era la palabra de Dios que tenía reposando sobre sus piernas. En ese mismo instante yo vi que llegó un nuevo soldado. Es decir, alguien que había venido a los pies de Cristo, que se había arrepentido de su mal camino, que había creído en Jesús y lo había aceptado en su vida. Yo lo vi porque yo lo miré a la izquierda. Por un momento me desenfoqué de aquí, que estaba con ese ser que me estaba aquí, estaba enfrente de mí. Pero yo, al ver a ese nuevo soldado, yo me desenfoqué y yo miré para allá. Y yo cuando lo había llamado su uniforme de soldado, él también estaba vestido de soldado. Pero su uniforme no era del mismo color mío. Era un color verde, pero más clarito.
Y luego, donde él estaba arrodillado y lloraba. Estaba llorando todo el tiempo, él allí arrodillado llorando. Y yo lo vi que él estaba sobre unas gradas, pero estaba en el piso de las gradas. Y habían como unas gradas de 10, como unas escalones, gradas. Y cuando yo vi que venía alguien caminando y se paró en toda allá la cima de las gradas, como la tarima. Y yo vi y yo supe que era Jesús. Y yo vi a Jesús vestido también de soldado. Amados, pero su color también de soldado era un verde, wow, un color pino, un color fuerte, verde hermoso. Y yo miraba que él tenía unas insignias acá. Tenía banderas, tenía insignias acá, tenía insignias de que había ganado muchas guerras. Que era un hombre de guerra. Yo estaba tan admirada lo que estaba mirando. Y al mismo tiempo yo miraba a aquel soldado que estaba llorando. Y ¿saben algo, amado? Lo que Dios me reveló. Todo aquel que llega a los pies de Cristo, se humilla a Él, vive para Él, lo toma en serio a Él. Él toma a ese soldado nuevo y lo empieza a capacitar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios que martilla ese corazón que traemos engañoso y terrible, como una piedra. Entonces yo veía que aquel soldado nuevo en el Señor era un bebé espiritual. Él estaba vestido de soldado, pero su vestidura era clarita, pero era verde clarito. Entonces yo me quedé asombrada de lo que yo veía y yo volví y me enfoqué acá. Cuando yo vuelvo otra vez me enfoco acá enfrente al mío, a mí, con aquel ser que estaba ahí enfrente, yo supe que era la Biblia. No me pregunte cómo supe, pero yo lo supe que era la Biblia. Lo supe. Luego, yo estaba allí con mi escudo y con mi espada. ¿Sabe qué significa el escudo y la espada según la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante, sobre la armadura de Cristo? El escudo es la fe, hermanos, que nosotros tenemos en Dios, puesta, basada y fundamentada en el Evangelio de Cristo. Y la espada es la palabra santa de Dios, el mismo Evangelio, la misma palabra completa, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, amados, aquel ser empezó a enseñarme. Yo no hablaba con él palabras, simplemente él me hablaba, pero era como mental, era algo que simplemente yo la recibía de él. Y él me hablaba mucha palabra, era la Biblia, la cual el Señor me estaba enseñando. Yo digo el Señor porque yo veía que era un anciano, era un ser con cabellos blancos. Entonces, yo lo llamo un ser, ¿cierto? Pero amados, yo me sorprendí porque yo miraba que teníamos uniformes como soldados de Cristo. Y amados, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos habla sobre la armadura de Cristo. La armadura de Cristo es para sus hijos. Tenemos que aprender a usar la armadura de Cristo, amados. Amén. La armadura del Señor la tenemos que aprender a usar. Amén. Eso les quería contar. Por eso tal vez vine un poco vestida así como soldado. Haciendo como honor a ese sueño, el cual el Señor me entregó, para llamarme también a trabajar en la viña del Señor, porque la mies es mucha, amados, y los obreros son pocos. Hay muchos obreros, lastimosamente, pero trabajando también para Satanás, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Judas, como ya lo habíamos estudiado. Están entregando la palabra de Dios con levadura, y eso desagrada al Señor. Pero ellos les tienen que dar cuentas a Dios también. Pero usted y yo tenemos que huir de esos apóstatas, amén. Entonces, amados, la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que ser valientes y esforzados, amados. No cobardes, amén, no cobardes. Que somos llamados para una guerra espiritual, amados. Es una guerra la que estamos librando usted y yo. No la podemos descuidar. ¿Qué? El alma, nuestra alma. No la podemos descuidar porque el enemigo está como león rugiente, como robarnos el alma, cómo devolvernos hacia atrás con las tentaciones que nos presenta día a día. No importa cuántos años usted venga caminando con Cristo, Él siempre va a venir a tentarlo, a sacarlo de la palabra, a sacarlo del redil de Cristo. Usted tiene que estar alerta, apercibido, amados. ¿Cómo lo va a lograr? Obedeciendo la palabra, orando, buscando al Señor en todo tiempo, velando. Amén. En el Señor, en la palabra de Dios sin levadura. Amén. Recordemos que el Señor nos va a probar. Amén. Nos va a probar.
Y cada vez que usted pase una prueba, el Señor lo va llevando a otro nivel espiritual y su uniforme de soldado va cogiendo otro color. Quiere decir que su fe va haciéndose tan fuerte, usted se está haciendo tan fuerte en el Señor, no para que usted se sienta vanaglorioso, no para que usted se sienta que va a pisotear a otro, no, amado, aquí nadie sabe nada, aquí todo sábelo todo, es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo, Él es el verdadero dueño de la sabiduría. No importa cuánto yo haya estudiado, cuánto yo me haya capacitado, cuánta homilética tenga, cuánta hermenéutica yo tenga, no importa. Cuánto yo me crea con títulos, no importa. Los títulos, los honores, como yo veía que aquel hermoso soldado que yo supe que era Jesucristo, que tenía honores, que tenía insignias. Amados, Él los tiene todos porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Él quiere gente humilde, agradecida, esforzada, valiente, decidida por Él, apasionada por Él, como cuando usted va y busca ese cheque cuando están trabajando, ¿cierto? Con el sudor de su frente, con sacrificio, con valentía, con honra. Usted trabaja para honradamente salir adelante, ¿cierto? El Señor quiere que usted y yo nos sacrifiquemos por Él de esa misma manera, porque lo demás, amados, es perecedero. Pero el que lucha como buen soldado de Jesucristo es para la vida eterna, amados. Este mundo es pasajero. Nosotros estamos aquí de paso, amados. Y para cerrar, amados, quiero decirles algo. Algo que el Señor me sorprendió hoy, pero el lunes, en el video del lunes, porque el lunes se los voy a confirmar bien, porque pues, yo soy muy sorprendida. Acá lo tengo, amados. He recibido un cheque. Un cheque. Yo la verdad soy tan sorprendida porque el Señor sabe que estoy pasando por un proceso donde necesitaba dinero. Pero amados, el que le trabaja a Dios no le trabaja en vano, y no lo hacemos para que Él nos pague, porque Él ya nos pagó con simplemente tener la salvación eterna. Perdón. En Él, ¿cierto? Él es nuestro verdadero cheque. Él es nuestra verdadera plata. Él es nuestro verdadero oro. Y el Señor me sorprendió hoy, amados. El lunes les voy a dar la confirmación porque yo lo creo, pero la verdad estoy tan sorprendida. El Señor me envió este dinero, amado. Y no es cualquier dinero, amado, es mucho dinero. Necesito confirmarlo. El lunes tengo que ir, mañana voy a ir al banco, pero el lunes les voy a dar la respuesta, les voy a dar la confirmación, les voy a dar las sorpresas a ustedes también. Amados, ¿se acuerdan que en el video pasado yo les estaba diciendo que seguir a Cristo no es difícil? Y daba el ejemplo de cuando usted sale a trabajar por la plata que es perecedera, y el Señor quiere que así de esa misma manera lo busquemos con pasión, con dedicación, con esfuerzo. Y yo decía, usted lo hace por un cheque que le llegue quincenal y mensual, porque Dios sabe que lo necesitamos para trabajar, para salir adelante, ¿cierto? Para nuestro sustento mientras estamos en esa tierra de los vivientes. Pero amados, yo me estresé simplemente así porque así me dirigía el Espíritu Santo, pero hoy me sorprende el Señor con este bendito regalo. Y yo sé que lo que Dios da no lo quita. Así que, amados, todo sea para la gloria de Dios. Estoy tan sorprendida. Tan sorprendida porque podré suplir una necesidad que tengo, y una batalla grande que estoy. Más adelante les voy a contar sobre esa prueba que la tengo desde el 2016. Amados, definitivamente Dios es bueno, nos sorprende, nos ama, nos llama, nos motiva, nos ama demasiado, amados. Todo sea para la gloria de Dios, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu preciosa palabra, por tu presencia en nosotros, por tu luz, Señor, que nos alumbra, Señor. Donde siempre hay la oscuridad, tú vienes ahí a alumbrar los corazones de tus hijos, y tú nos animas, nos reconfortas, nos esfuerzas, como tú quieres que tu palabra dice que quiere que seamos, como valientes, esforzados y valientes. Gracias, Padre, por tu mies. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se han hecho presente, que han dicho, yo te amo, Jesús, yo me decido por ti. Solamente, Señor, ayúdame a confiar en ti, a creer en ti. Gracias por esos hermanos, Señor, nuevos también. Te pido en el nombre de Jesús que los ayudes,
que los confortes, que les des, Señor, tu misericordia cada mañana y que ellos la aprecien, Padre, como tú quieres, como tu palabra nos ha dicho en el día de hoy, con Miqueas 6:8, Padre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, amados, que Dios me los bendiga y me los guarde, que el Espíritu Santo los acompañe en sus batallas también, y que la paz de Dios, la shalom de Jehová, repose en sus corazones. No se les olvide sacar tiempo para Dios, leer la palabra, gasten tiempo con Cristo, vean esos videos también, que les van a edificar, yo lo sé, porque aquí el que está con nosotros es Jesucristo. Amén. Bueno, amados, Dios los bendiga, que pasen un feliz fin de semana, y que Dios me los guarde. Amén. Chao, hermano. Dios los bendiga.